Muy buenos días, Iglesia Casa del Rey, que en esta mañana te dispusiste a conectarte a esta transmisión del servicio de oración. Quiero que junto conmigo le des gracias a Dios por este nuevo día, por la salud, por nuestra familia, por tantas bendiciones con las que Él nos rodea a diario. Y qué mejor manera de hacerlo que adorándole, que con canciones y con todo nuestro corazón expresarle cuánto le amamos, cuánto le agradecemos esta oportunidad de vida que Él nos ha dado a través de Jesús. Así que por favor disponte, que Él está allí, Él está recibiendo nuestra adoración, se va a agradar y también se va a mover y te va a abrazar y a levantar. Gracias, Dios. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor. Gracias, mi Dios. Es tu santidad, es tu bondad, es tu amor, Señor, que nunca merecimos, el que nos tiene aquí en pie, Señor, el que nos permite continuar, creer, tener esperanza, porque pagaste un precio muy alto, Dios, por nuestras vidas, y por eso creemos que el propósito con el cual lo hiciste se seguirá cumpliendo hasta que esté completado. Gracias, mi Dios. Te pedimos que sea tu amor llevándonos más profundo, llevándonos más allá, poder estar completos en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre
Me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Eres nuestro lugar, Dios, donde mejor podemos estar, Jesús. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por bendecirnos con tu sola paternidad y tu sola presencia en nuestras vidas, porque ya eso es bastante, mi Dios. Gracias, te entregamos este resto de día en tus manos y por favor háblanos a través de tu palabra. Iglesia, muchas gracias por conectarte y acompañarnos. Ahora, por favor, prepárate porque viene una palabra muy especial de Dios para tu vida. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Sé que en este momento tu corazón debe estar regocijado de estar adorando al Señor y en una atmósfera donde realmente tu mente, tus oídos están atentos a lo que Dios quiere darnos en este día. Y bueno, el Señor me ha traído aquí con una reflexión que en algún tiempo yo de pronto no la entendía como era, y que ahora el Señor de verdad, pues siempre a medida que uno va avanzando con Él y se conecta con Él, Dios te va revelando la palabra y lo que Él quiere enseñarte. Entonces hoy la quiero compartir contigo y antes quiero recordarte que en las pantallas puedes colocar, en el chat tu petición de oración para que nosotros podamos estar orando por esas necesidades que tienen. Y la reflexión está enfocada en la dificultad de los ricos para entrar al reino de los cielos. Tú sabes que en Mateo 19, si vamos allí y lo buscamos, mira lo que dice Mateo 19 del 23 al 26. Dice así: Jesús reflexiona y dice: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron y preguntaron: ¿quién pues podrá salvarse? Jesús los miró y dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lógicamente nosotros estamos mirando ahí que es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿verdad? Y también está ahí que nos habla sobre la imposibilidad humana, pero también nos habla de la salvación divina. Aquí había algo, y eso es más que todo el contexto viene del joven rico. Entonces mira que aquí hay unos puntos que yo te quiero compartir, y uno es el peligro de la riqueza. Jesús establece una verdad contundente aquí. ¿Y qué nos dice él? Que es más fácil que un camello, ¿verdad?, pueda pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios. Pero ¿a qué se está refiriendo él? ¿Qué está simbolizando él aquí? Es una ilustración poderosa, ¿verdad?, de lo imposible que resulta para alguien cuya vida está basada o está puesta en su esperanza en las riquezas terrenales.
antes de estar en el reino de Dios. Tenemos una cita bíblica que dice que mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que lo demás te será añadido. La riqueza, ¿qué pasa con la riqueza? Que la riqueza genera autosuficiencia, confianza en los bienes materiales y una barrera espiritual que nos lleva a confiar más en lo que hacemos y en lo que tenemos que en Dios. La dependencia de Dios se pierde ahí a través de esto, ¿verdad? Lo segundo es la reacción de los discípulos. Nos damos cuenta que los discípulos al escuchar esto se asombraron profundamente y dijo que quién podría ser salvo. Pero mira lo que Jesús les revela, ¿verdad? Y se les revela que su propia lucha es comprender la naturaleza, ¿verdad?, del discipulado y la salvación. Jesús ahí lo coloca de que para nosotros humanamente eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Jesús estaba mirando desde el punto que la mirada de nosotros, o el corazón de nosotros, no puede estar puesto en las riquezas, sino en, ¿verdad?, en Dios, que es el proveedor, que es el que hace todas las cosas. Pues todo se lo debemos a Él. Entonces, aquí hay una respuesta crucial y es la capacidad que Dios tiene para darnos todo. Dios es el hacedor de maravillas, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, tenemos ciertas maneras de pensar que nos hacen hacernos autosuficientes y creemos que lo que yo hago, mis logros, o lo que yo gano, lo que yo tengo, lo que poseo, es lo que me hace a mí estar bien. Y no es así. Es Dios que nos da eso a través de la sabiduría, de la inteligencia que tenemos, de la gracia y del favor que ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces mira que aquí esta respuesta es crucial. Jesús dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí Jesús está mirando, haciéndoles ver la imposibilidad humana, ¿verdad? Jesús confirma que la salvación no es un logro humano, ni siquiera moralmente, ¿verdad? Jesús nos está diciendo a nosotros que la barrera de la riqueza, la barrera de nosotros poder tener es el orgullo de las cosas que nosotros tenemos, la autosuficiencia. Eso es lo que es una barrera espiritual para nosotros entrar en el reino de Dios. Y es lo que nos está diciendo a través de esta palabra. Entonces, el joven rico, que es el contexto que te decía, él sabía todos, dijo que había cumplido los mandamientos, pero tenía amor por las riquezas y no quiso dejar sus riquezas por seguir a Cristo, sino que lo puso, ¿verdad?, en primer lugar, y lo que hizo fue que se devolvió. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. ¿A quién tienes tú entronado en este momento? Tus riquezas, tu trabajo, ¿verdad?, todo lo que tú haces. Entonces, ¿a quién le estás dando el primer lugar? Entonces, la capacidad divina, voy a leerte esto que anoté aquí, dice, la salvación es enteramente una obra de Dios. Es su gracia, su poder y su intervención lo que permite que alguien cruce ese umbral imposible. Solamente Dios puede hacer eso posible. Por eso, la riqueza no es un pecado en sí, es un ídolo que nosotros lo volvemos ídolo y Dios aborrece la idolatría. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las riquezas a veces en muchos de nosotros reemplaza a Dios. Entonces, Dios puede remover ese ídolo si nosotros somos transformados y le pedimos a Él que nos ayude. Porque nosotros no podemos humanamente. Por eso Jesús habla de que es más difícil, ¿verdad?, que un rico entre a los reinos de los cielos, que un camello pasar por el ojo de una aguja. Entonces, mira la comparación que hay. Pero aquí hay una promesa que Él le hace a los discípulos. Y Pedro, representando a los que habían dejado todo, le pregunta. Dice Jesús, le pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo somos salvos? Pero Jesús le asegura que quienes han dejado las posesiones, las relaciones, todo lo que hayan dejado para seguirle, dice que heredarán la vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. Esto subraya el sacrificio hecho por el amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Siempre es recompensado lo que nosotros hacemos cuando le damos el primer lugar a Dios. La Biblia dice
en las bienaventuranzas, todo lo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, y hay una recompensa allí. Así que quiero decirte que la carga que tenemos nosotros en este momento es pedirle a Dios que nos enseñe a administrar las riquezas que Él nos ha entregado en nuestras manos. Somos administradores, ¿verdad? Todo lo que hay aquí en la tierra le pertenece a Él. Entonces, la conclusión de esta enseñanza es que tenemos que recordar que la salvación es un milagro de Dios y la riqueza es un gran obstáculo, ¿verdad? Que nos hace creer que no necesitamos nada de parte de Dios. Yo quiero invitarte realmente a que tú puedas creerle y pedirle a Dios que te revele lo que Él quiere que tú, ¿verdad?, pongas en tu corazón. Dios es bueno y sabemos que el primer lugar es para Él. Mira que en Ezequiel hay un pasaje que me recuerda donde Dios habla de quitar el corazón de piedra, ¿verdad?, y dar un corazón de carne. Hace un tiempo Dios me regaló a mí esa cita bíblica que está en Ezequiel 36:26 y dice que realmente cuando Dios quita ese corazón de piedra Él también, y pone un corazón de carne, Dios también pone en nosotros de su espíritu para que nosotros podamos andar como Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? De igual manera, Pablo también dice que no somos circuncidados externamente, sino en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Apartados para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, por nuestra cuenta es imposible cambiar el corazón. Eso tú vas a querer hacer lo que voy a cambiar esto. No, necesitas de la guía, de la presencia de Dios. Lo necesitamos a Él para poder hacer este cambio. Y yo quiero invitarte de verdad que por el poder de Dios podamos vencer ese engaño de las riquezas y las tentaciones del mundo que nos alejan de esa relación con Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios quiere que nosotros primero lo pongamos a Él en nuestro corazón, el primer lugar, así tal cual como dice la palabra, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás todo te será añadido. Estamos mirando, ¿verdad?, que la riqueza, el dinero, todo, la salud, la búsqueda de una pareja, como se llama, son añadiduras que Dios, valga la redundancia, añade cuando nosotros buscamos el reino de Dios primero. Así es tal cual como lo dice la palabra. Entonces quiero invitarte a que reflexiones de verdad y mires dónde está puesto tu corazón. ¿Está puesto en tu trabajo? ¿Está puesto en tus hijos? ¿O está puesto en tu esposo o esposa? ¿O en qué está puesto? Muchas veces está puesto en el juego, en la televisión, y lo que menos nos relacionamos es con Dios. Tenemos que permanecer conectados para que Él nos revele. Fíjate que aquí el Señor está planteando algo de las riquezas porque nos apegamos a eso y por eso es que nos cuesta, es una de las razones por las que nos cuesta a nosotros diezmar y ofrendar, ¿verdad? Y sembrar en el reino de Dios. Nos cuesta porque le damos el valor al dinero más de lo que se merece. Y por eso es que la Biblia también nos enseña, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A veces por el amor al dinero no somos generosos. A veces por el amor al dinero no damos, no sembramos, no diezmamos. Y Dios nos ha enseñado, ¿verdad?, que debemos sembrar en el reino de Dios. Que debemos, dice que la semilla producirá mucho fruto. Así que si tú siembras en el reino, yo sé que vas a cosechar mucho fruto. Y en la pantalla vas a ver las cuentas donde puedes depositar tu diezmo, tu ofrenda o tu siembra. Y también aquí durante los servicios, los jueves y los domingos. Pero yo quiero orar por esto y quisiera que te conectaras conmigo desde donde te encuentres y pudieras, ¿verdad?, inclinar tu rostro un instante y decirle: Señor, yo en estos momentos quiero pedirte que me ayudes, me reveles, Señor, esa generosidad que yo quiero tener para sembrar en tu reino. Padre, que sea revelado en mi corazón, pongas en mí esa revelación de conocerte primero a ti, Señor, y del temor a ti para cumplir y obedecer tus mandatos. Tu palabra dice, Señor,
que traigamos los diezmos a tu casa, mi Dios, que sembremos en tierra fértil, tu reino es tierra fértil. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú revelándonos a nosotros, Señor, que es un mandato tuyo, mi Dios, y que el que siembra cosecha abundantemente. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero saludarlos a todos y darle la bienvenida a nuestro servicio de oración de este nuevo año 2026. Sé que el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y si el 2025 fue un año bueno, cree y confía que este año va a ser aún mejor. Y como todo comienzo de año nuevo, este año 2026 hay una palabra profética sobre esta casa y es raíces firmes. Porque de nada sirve haber crecido durante el año 2025 si no somos capaces de mantener ese crecimiento. Y la única forma de mantener nuestro crecimiento es estando firmes. Pero para ello hay que hacer algo y es fortalecer nuestras raíces. Cada vez que damos comienzo a un nuevo año, hablamos de metas, hablamos de sueños, hablamos de propósitos, hablamos de muchas cosas que queremos que se cumplan durante el transcurso de ese año. Porque si hay algo es que todos los que estamos conectados en este momento tenemos en común, es que todos los que estamos aquí tenemos sueños, tenemos metas y tenemos propósitos diferentes. Tus propósitos o tus metas o tus sueños son diferentes a los míos. Son completamente diferentes, pero sí hay algo que todos tenemos en común y es que todos comenzamos un año nuevo queriendo que nos vaya bien en todas las cosas que vamos a emprender. Todos queremos que el año que comienza sea un año exitoso para nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero éxito no depende solo de lo que cada uno de nosotros planeemos, sino que depende de dónde están plantadas nuestras raíces. Por eso yo quiero invitarte a que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A mí me encanta este versículo y sobre todo me gusta mucho para esta época del año, para este comienzo de un nuevo año, porque este versículo tiene algo especial. Él da una instrucción que va acompañada de una promesa. Todos queremos que nos vaya bien y allí lo dice, todo lo que hace prosperará. Pero habla también de quién prosperará. ¿Quién es el que va a prosperar? También lo dice allí, dice, el que se deleita en la presencia de Dios, el que lo busca, el que medita en su palabra de día y de noche. Ese es el que va a ser prosperado. Pero también dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dice, como árbol plantado. ¿Por qué será que es tan específico en decir eso? ¿Sabes por qué? Porque si algo necesitamos todos en este año 2026 para que nos vaya bien, para que tengamos éxitos, para que seamos prosperados, es que necesitamos tener nuestras raíces firmes. Tenemos que estar firmes porque cuando las raíces están firmes, allí dice que el fruto llega. ¿Y llega cuando? A su tiempo.
Por eso es importante entender que la oración en nuestra vida, en la vida de nosotros los creyentes, no es un ritual. Es una raíz espiritual que sostiene el cumplimiento de las metas que Dios pone en nuestro corazón. Comenzamos un nuevo año 2026 con expectativas, con planes, con sueños y con proyectos. Pero Dios nos recuerda que lo que determina nuestra estabilidad no es lo que nosotros vemos superficialmente, sino lo que está cavado debajo de la tierra. Un nuevo año, amada iglesia, no se sostiene por los buenos deseos ni por las metas establecidas. Eso hace parte del cumplimiento, pero eso no lo es todo, porque lo que en realidad va a sostener nuestro año son las raíces profundas en Dios. Y esas raíces se forman y se fortalecen con algo que es la oración. Por eso yo quiero decirte algo. Nadie aplaude las raíces. ¿Sabes por qué no las aplauden? Porque las raíces es algo que no se ve. Pero de ellas, así no las aplaudan, depende la vida del árbol. Y así también es nuestra vida espiritual. Si las raíces son débiles, cualquier viento que llegue las va a derribar. Pero si las raíces son firmes, ninguna tormenta, por fuerte que sea, las va a mover. Y yo quiero que tú puedas atesorar eso en tu corazón, porque la oración es el lugar donde Dios profundiza nuestras raíces. Yo hoy te voy a hablar de 4 verdades espirituales sobre cómo se forma una vida firme delante de Dios. La primera, las raíces firmes nacen en la oración, no en las circunstancias. Acompáñame a Jeremías 17:8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El texto no dice que el calor no va a venir, en ningún momento lo dice allí. Dice que aunque venga el calor, ese calor no va a afectar ese fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces no dependen del clima, dependen de algo más poderoso y es de la fuente. Yo quiero decirte algo, las circunstancias adversas siempre van a llegar y por más que hagamos lo que sea, nunca las vamos a poder evitar. Pero aquí el punto igual no es ese. El punto no es evitarlas. El punto es cómo las vamos a enfrentar. Y la única forma como nosotros la podemos enfrentar es cuando estamos conectados con la fuente que es Jesús. Y es precisamente la oración la que nos conecta con esa fuente que nunca se agota. Es la oración es la conexión directa que nosotros tenemos con nuestra fuente, que es Jesús. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Oramos para anclarnos a Él, para anclarnos a esa voluntad, porque es que la voluntad de Dios es grande, es buena, es agradable y es perfecta. Y es allí en esa voluntad donde nosotros debemos permanecer. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que seamos prosperados en todo. Nuestra estabilidad espiritual no se construye cuando todo precisamente va bien. Se construye cuando aprendemos a depender de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles que estemos viviendo. ¿Y cómo aprendemos nosotros a depender de Dios? Por medio de la comunicación con Él, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Es la única forma en que nosotros podemos crear en nuestra vida una dependencia de Dios. No son los logros, no es el dinero, no es la comodidad lo que afirma nuestras raíces, sino la relación constante que nosotros tengamos con Dios.
Por eso la oración no es el último recurso que nosotros tenemos, es el primer fundamento. Escúchame bien, la oración debe ser en la vida de todo creyente nuestro primer fundamento. No podemos hablar de un año nuevo sin hablar primero del fundamento de ese año nuevo, porque algo puede estar nuevecito, pero si no tiene un fundamento, eso nuevecito se va a desmoronar y se va a desmoronar rapidito. Por eso es importante fundamentar y comenzar un año con la fuente, conectados a esa fuente que es Jesús. Por eso es importante comenzar un año nuevo con la oración. Un año sin oración puede tener movimiento, pero no va a tener nunca estabilidad. Las metas que nosotros nos hagamos sin oración van a producir cansancio, mientras que las metas basadas en una oración continua y en una búsqueda de esa fuente que es Jesús van a producir fruto. La segunda verdad espiritual sobre cómo se forma una vida firme delante de Dios es: la oración profundiza lo que la superficie no puede sostener. Acompáñame a Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Escúchame algo, las raíces crecen de abajo hacia afuera. Primero salen las raíces y luego afuera se ve el fruto. Si no hay una raíz firme que crezca abajo, nunca va a crecer un árbol y mucho menos nunca se va a ver ese fruto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que nosotros vivimos en una generación que quiere resultados rápidos, bendiciones visibles y respuestas inmediatas. Pero Dios no funciona así, porque Dios dice: antes de darte altura, lo primero que te tengo que dar es profundidad. Hay cargas, decisiones y procesos que no pueden sostenerse con una fe superficial. Solo una vida de oración profunda permite resistir sequías, vientos, tormentas y temporadas difíciles. La superficie representa lo visible, lo emocional, lo inmediato, mientras que la oración nos lleva a profundidades donde Dios fortalece nuestro espíritu. Cuando la oración es profunda, el fruto permanece, aún en tiempos difíciles. Porque la oración hace tres cosas en nosotros. Nos forma el carácter, alinea nuestro corazón y afirma nuestra fe. La tercera verdad espiritual sobre cómo se forma una vida firme delante de Dios es: una vida sin oración tiene raíces superficiales. Acompáñame al libro de Mateo 7, 24 al 27. Y esto es una historia que yo sé que tú has oído muchas veces, pero vamos a volver a leerla. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Yo quiero que subrayes ahí. Estaba fundamentada sobre la roca. Mira lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mira qué tremendo esto. Jesús en este versículo
no habló ni habla de dos casas diferentes. Habla de dos fundamentos distintos. Ambas casas eran iguales. Ambas casas escucharon, construyeron y enfrentaron tormentas. La diferencia fue dónde estuvo edificada cada una de ellas. La oración edifica. La oración profundiza. Cuando nosotros oramos, preparamos nuestro corazón para el momento en el que lleguen las tormentas, ese corazón esté firme y no nos lleve a la ruina como la llevó al hombre insensato de la historia que acabamos de leer. Una vida sin oración puede parecer estable por fuera, pero carece de profundidad por dentro. Escúchame bien, las raíces superficiales por fuera no se notan cuando el clima es favorable, pero quedan expuestas cuando llega una tormenta, cuando llega unos vientos fuertes, cuando llega una sequía. Y es allí cuando esas raíces superficiales producen una fe frágil. Y todo lo que creíamos que habíamos construido se derrumba y nos lleva, como al hombre de la historia, a la ruina. Cuando no hay oración, nuestra fe depende de algo. ¿Sabes de qué depende? No depende de Dios, que es nuestra fuente. Cuando no hay oración, nuestra fe depende de nuestras emociones y no de las convicciones. La relación con Dios se vuelve ocasional y no se vuelve intencional. Se vive más de lo que escuchamos hablar a otros que de lo que recibimos de nuestro Dios. Eso es lo que sucede. Si no tenemos una vida de oración constante, la fe se vuelve frágil y comienza a depender de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las raíces superficiales se secan rapidito. Y la falta de oración nos expone a la duda, al cansancio espiritual y a la inestabilidad. La oración no cambia solo las circunstancias. ¿Sabes qué cambia? La profundidad de nuestras raíces. Eso es lo que cambia. Por eso tenemos que estar fundamentados en nuestra vida espiritual y nutrirnos diariamente buscando la presencia de Dios y orando. ¿Cuándo? De día y de noche. La cuarta verdad espiritual sobre cómo se forma una vida firme delante de Dios es: el año que comenzó se define en el lugar secreto. Acompáñame a Mateo 6:6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo no sé si a ti te gusta ese versículo, pero a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Un árbol nunca corre detrás del agua. Un árbol es plantado cerca de ese agua. Antes que un año nuevo se manifieste en lo público, lo tenemos que establecer en lo privado. Lo tenemos que establecer en la intimidad con Dios. Lo que no se ora, simplemente se improvisa. El lugar secreto determina la dirección, la fuerza y el fruto de ese año que está comenzando. Porque Dios prepara en secreto lo que luego va a ser visible en público. Y yo quiero decirte algo y además preguntarte algo. Lo primero que quiero decirte es que este año 2026 no se va a sostener por una agenda. No se va a sostener ni siquiera por los planes y los propósitos que tú quieras, que tú tengas. Ni siquiera por eso se va a sostener. Ah, pastora, entonces yo mejor no hago planes y propósitos. No, es que los tienes que hacer porque eso hace parte de un cumplimiento, pero no lo es todo. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque eso
esos planes y esos propósitos y esa agenda no es lo que va a sostener el año, porque lo que en realidad lo va a sostener es el mantenernos firme. Este año 2026 va a ser fructífero, va a ser un año bendecido, va a ser un año prosperado de acuerdo a la intimidad que tú tengas con Dios. Eso es lo primero que quiero que tengas claro. Y lo segundo es lo que quiero preguntarte. ¿Cuántos planes tú tienes para este año 2026? ¿Cuántos proyectos tú tienes para este año 2026? Y te hago esta pregunta para hacerte la pregunta que de verdad importa. ¿Dónde están fundamentadas tus raíces? Y no te digo esto porque los planes y los proyectos no sean importantes. Claro que lo son. Te digo esto porque el que se cumplan depende solo de dónde estén sus raíces. Y es ahí donde tú debes centrarte. Porque raíces firmes producen frutos constantes. Raíces firmes resisten el viento. Raíces firmes sostienen no solo tu vida, tu familia, sino también a tus generaciones. Si hay algo que no podemos perder de vista en este año 2026, son nuestras raíces firmes. ¿Fundamentadas en qué? En la oración. ¿Fundamentadas en qué? En la fuente, en recibir constantemente de su presencia y en leer y alimentarnos de su palabra. Así que allí donde estás, yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor nuestra vida espiritual. Vamos a entregarle nuestra vida de oración y vamos a entregarle este año 2026 que comienza para nosotros. Señor Jesús, yo quiero entregarte hoy este nuevo año. Quiero entregarte este primer mes del año 2026 como una primicia. Quiero pedirte que al comenzar este año, no solo me ayudes a avanzar, sino a permanecer y a profundizar nuestras raíces en ti. Yo te pido, Señor, que nos hagas una iglesia donde estemos firmes en oración. Haz de cada uno de nosotros vidas que te busquen y que se deleiten en tu presencia. Haz de nuestras familias una fortaleza espiritual ante las acechanzas del enemigo, para que cuando vengan los vientos sigamos en pie y para que cuando llegue ese fruto sea para tu gloria. Te pedimos, Señor, y entregamos este año 2026 a ti. Sé tú, Señor, guiándonos. Sé tú permitiendo que cada día y cada noche podamos deleitarnos y podamos buscar tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.